investigación doctoral. En estudios latinoamericanos en específico siempre se habla mucho de la teología de la liberación, ¿no? Que es un movimiento de avanzada de la iglesia, bueno, de las iglesias cristianas, porque no fue solo católica, también las protestantes, en los 70s, ¿no? Entonces es como un tema constante. En un punto me pongo a investigar qué pasó. Las investigaciones que hay siempre son como muy limitadas, ¿no? El pensamiento de tal teólogo de la liberación, o la influencia de la teoría de la dependencia, o el marxismo en la teología de la... y es como, además, si hubiera sido un pensamiento que estuvo así, ¿no? Después en los 70s, estuvo en los 80s, en los 90s, pues se cerró. Cuando en realidad es, bueno, a lo que apunta mi investigación es saber qué sucedió después, ¿no? Cuáles fueron las críticas que se hicieron desde dentro. Y bueno, me parece importante para justo la batalla que se está dando ahorita con esto de los ataques de la ideología de género, ¿no? Lo que a mí me toca ver es que hay partes de la ideología, bueno, esto que llaman ideología de género no existe, como no existe tampoco la parte de la ideología cristiana, porque no existe un cristianismo único, y hay muchas compañeras, compañeros, compañeres que están dando batalla dentro de sus diferentes iglesias, ¿no? Entonces ellos están apelando al derecho a ejercer su fe desde su ser, ¿no? Desde el ser que ellos están conformando, que están construyendo, y que no tendría por qué estar peleado con una creencia, ¿no? Determinada. Entonces voy a comenzar la ponencia, y ojalá que sea un tema que genere muchas propuestas, ¿no? Y mucho interés, porque hay mucho para cortar. A lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado muchos cultos y creencias religiosas. Estas han marcado a su vez formas de comportamiento, ritualidades, cotidianidades. La fe y sus formas de despliegue han sido capaces de marcar el comportamiento de culturas enteras. Es por esto que resulta relevante hablar de la capacidad performativa de la fe, es decir, como un movimiento de dos vías. El creyente actúa según le parece, puede mantener una religación con lo divino, mientras las religiones se alimentan de esas experiencias personales y colectivas en torno a una creencia. Tenemos la parte colectiva y la parte individual, ¿no? Sí se necesita como la voluntad de un individuo, aunque te hayan enseñado desde pequeño que tal, tú tienes al final la decisión de creer o no creer. Y esto te lleva por dos vías. Una, la creencia que estás religándote a lo divino, y la otra en una comunidad de fe. Y bueno, voy a seguir. Esto es importante en la vida cotidiana, ¿no? Que de repente, con lo que me he topado en algunos espacios, es que como suena religión, es inmediatamente el enemigo, ¿no? Y no necesariamente es así. Sí, en muchas ocasiones, pero no necesariamente. Bueno, las formas de organización en torno a la fe han servido en muchas ocasiones para manipular cuestiones políticas y para someter pueblos enteros, como sucedió con la ocupación evangelizadora en América Latina. Sin embargo, tenemos como contraparte a los movimientos que han buscado su liberación a partir de elementos mesiánicos, como las movilizaciones indígenas andinas en torno a Tupac Katari, o las celebraciones clandestinas de rituales africanos entre los esclavos de las diversas colonias. En este tenor que quiero presentar las diversas religiones y religiosidades como un conjunto de creencias que tienen influencia determinante en la conformación de subjetividades a través de su actuar cotidiano, no desde el tópico marxista que las refiere como el opio del pueblo, sino como un elemento que las personas deciden creer o no, y que tiene influencia en su vida, pública o no. Esto tiene que ver con conformaciones políticas. También queremos complementar esta idea con la feminista de que lo personal es político, y la religión como decisión personal, aunque como experiencia compartida con una comunidad de creyentes, se trata de una experiencia política, por lo que las comunidades de fe pueden ser determinantes ante cuestiones de espectros más amplios dentro de los estados-nación en los que se ubiquen. Como ejemplo tenemos las movilizaciones en México contra el matrimonio igualitario y la adopción de parejas del mismo para parejas del mismo género. También podríamos hablar de otros ejemplos como el incremento de las iglesias protestantes de corte pentecostal e históricamente apolíticas, que fueron a instalarse en Centroamérica justo a mediados del siglo XX, cuando Estados Unidos buscaba ocupar la región. Entonces no es casual que hayan llegado muchas iglesias pentecostales, ¿no? a la parte de Centroamérica y el Caribe, justo cuando Estados Unidos estaba desplegando fuerza militar ahí, porque además las iglesias pentecostales
tienen la característica de decir, no, lo divino está de este lado y lo público, ¿no? Contrario a los evangélicos que sí buscan participar de una forma más activa, o los metodistas. Entonces también es seguir haciendo énfasis, ¿no? Que todas las iglesias protestantes son iguales, no todas las iglesias cristianas son iguales. Abordan la política de forma distinta y eso puede resultar importante en algunos territorios. Tenemos entonces que algunas religiones tienen mayor grado de politización en sentido amplio, es decir, hacia el grueso de las poblaciones en las que se encuentran y que no necesariamente comparten su fe que otras, por lo que la religión puede actuar como inhibidor de quehacer colectivo fuera de dicha fe o como catalizador de liberación. Por lo pronto, en este trabajo nos centraremos en el cristianismo latinoamericano, desde sus diversas ramas, católicas y protestantes. Es menester decir que el cristianismo fue una imposición colonial a través de la cual se despojó a las poblaciones nativas y a las poblaciones africanas secuestradas y esclavizadas su derecho a creer. Los dioses indios y las entidades africanas fueron literalmente quemados. Se obligó a creer en un dios único y una corte celestial que, en el menos destructivo de los casos, sirvieron como máscaras para cultos clandestinos o se superpusieron en procesos de sincretismo. Debemos recordar que la evangelización no se dio de forma homogénea. En las diversas regiones latinoamericanas y caribeñas tuvo características propias, ya que aunque el territorio continental estuvo evangelizado por el catolicismo hispano-lusitano, con las características propias, el Caribe fue evangelizado por la Iglesia Católica y por las iglesias católicas protestantes de diversas procedencias, Holanda, Inglaterra, Francia. Cada iglesia ha tenido su desarrollo y resistencias. Además, durante el siglo XIX, el arribo a la región de musulmanes y población asiática enriqueció la diversidad del Caribe. Durante el siglo XX se dieron intentos más serios de conformar espacios ecuménicos en toda la parte caribeña, pero también a lo largo de América Latina. Y bueno, eso es un panorama inmenso, el ponerse a asomarse un poquito a las religiosidades del continente es un poco una locura porque es un universo. Y bueno, ante este panorama de tensiones y despliegues dispares, nos ubicaremos en el nacimiento de la teología de liberación en América Latina, que se da en la década de los 70 del siglo pasado. Esta teología surge de la necesidad de buena parte de las iglesias cristianas, cuyas condiciones de trabajo chocaban con las jerarquías cerradas dentro de la Iglesia Católica, que no conocían los contextos del trabajo pastoral. Tenemos por un lado a las jerarquías católicas europeas. Solo hasta ahorita que está Francisco ha habido como una influencia más grande de algún latinoamericano en el Vaticano, pero en realidad las jerarquías siempre han sido europeas, ¿no? Por un lado, mientras por otro lado estaban un montón de pastores, sacerdotes y gente que estaba trabajando con la población indígena, población afro, pobres urbanos, que tienen un choque, ¿no? entre la visión que ellos tienen de la forma de hacer teología y de participar con las poblaciones y lo que ellos están viendo, los abusos, la miseria. Bueno, aunado a esto, el contexto internacional era rígido. La Guerra Fría libraba su momento más álgido. En América Latina, las dictaduras se adueñaban del continente, las iglesias no podían ser ajenas a las movilizaciones populares. Así, a partir de influencias marxistas, de la teoría de la dependencia y de corrientes teológicas como la teología en revolución cubana o la teología de la esperanza, los teólogos de la liberación latinoamericana centraron sus esfuerzos por construir el reino de Dios en la tierra, a partir de la liberación del pobre. Entonces, la idea que ellos empiezan a desarrollar es esa, tenemos que tener libertad en la tierra, entonces tenemos que construir el reino de Dios en la tierra. Su punto hermenéutico de partida será la praxis, es decir, el hacer. Su método se resume en ver, pensar y actuar, que tenía sentido en los contextos en donde las actividades pastorales habían sido penetradas por las actividades políticas de resistencia ante regímenes de terror. El Concilio Vaticano II fue el marco en el que la teología de la liberación encontró la justificación eclesial para su desarrollo, ya que implicaba varias reformas para acercarse al pueblo. A pesar de eso, los teólogos europeos los tacharon, en el mejor de los casos, de ser una teología contextual que no podía considerarse canónica. Para los teólogos europeos fue un choque, ¿no? Era una teología contextualista, eso no era teología, eso era marxismo. Entonces empezaron a haber formas de represión, algunos los callaron, tú estás castigado durante un año. Entonces hubo una represión contra los teólogos de la liberación en América Latina por parte de las jerarquías.
al estar también muy vinculados a la defensa de derechos humanos en los contextos de dictadura, lo que sucedió es que tuvieron que salir de los países en donde habían estado trabajando. Entonces se desarrolló una teología de la liberación en el exilio y bajo presión de autoridades eclesiales que impusieron castigos, ya lo dije. Por otro lado, la teología de la liberación comenzó a desarrollar trabajo de pastoral popular y la creación y crecimiento de las comunidades eclesiales de base, de las que participaron muchas mujeres, aunque sin mérito reconocido. Es también a partir de estas experiencias que más mujeres se interesan por estudiar teología, aunque las desventajas eran muchas. En el caso de las monjas necesitaban permiso de sus confesores. En el caso de las cristianas protestantes encontramos que había materias a las que no tenían acceso por su género. Está bien, estudia teología, pero solo estas materias, ¿no? Entonces hay varios testimonios de teólogas por ahí que dicen, bueno, las que trabajamos con las comunidades eclesiales de base, la base de la comunidad eclesial de base, valga la redundancia, éramos mujeres, las que hacíamos el trabajo, las que organizábamos, las que íbamos de aquí para allá, pero siempre están a la sombra del poder patriarcal, ¿no?, de las iglesias. Entonces empieza a surgir el interés por estudiar teología, empiezan también a incorporar su experiencia a la hora de hacer teología, ¿no? Dijeron, bueno, está bien, vamos nosotros por el camino de los pobres. Esperen, pero aquí hay un hueco, ¿no? Este pobre no tiene género, o en el mejor de los casos es un pobre masculino. Entonces lo que ellas hacen es, no, vamos a hablar desde la experiencia de las mujeres pobres. Y esto también ha causado como un poco de resquemor, ¿no? Y contra todos los obstáculos se comenzaron a desarrollar los primeros trabajos teológicos desde el punto de vista de las mujeres. Y aunque al principio, incluso ya lo reconocen, algunas de las primeras hacían teología patriarcal desde la posición de mujer, poco a poco se adaptó la posición que cuestionaba el sujeto liberador de la primera teología, o sea, el pobre. La apuesta de las teólogas feministas latinoamericanas fue localizarse hermenéuticamente desde la experiencia de las mujeres pobres, eso yo lo dije, perdón. Comenzaron a hacer interpretaciones de textos bíblicos de pasajes que antes habían sido pasados por altos. Empezaron a hablar con las bases y a pensar y a escribir teológicamente desde pasajes que habían sido ignorados, de mujeres guerreras, mujeres líderes, entonces, o hacían reinterpretaciones de las mujeres en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto tenía como una finalidad simbólica, más que nada, ¿no? Porque además, como ellas seguían haciendo trabajo pastoral, era trabajo teológico con el rebote de la realidad. Trabajaban con mujeres que eran las que asistían comúnmente a las comunidades eclesiales de base, entonces tenían que reinterpretar sus símbolos. Fue como el primer trabajo que hicieron las teólogas de liberación. Aquí hay también una cuestión muy curiosa, porque las teólogas veían con recelo a las feministas y las feministas veían con recelo a las teólogas. Entonces las teólogas empiezan a leer a otras teólogas feministas de otros lugares del mundo, Estados Unidos, Europa, y empiezan a hacerse de herramientas, pero las teólogas de otros lares del mundo estaban más metidas en la teoría feminista. Entonces eso hizo que las teólogas latinoamericanas empezaran también a tomar herramientas teóricas desde el feminismo, cosa que no se había hecho. Claro que a ningún teólogo ni de la liberación ni un teólogo tradicional les había pasado por la cabeza empezar a usar la interseccionalidad, hablar desde los cuerpos, hablar desde la sexualidad. Entonces las teólogas comienzan a trabajar sobre todo esto, empiezan a trabajar, además empiezan a entablar diálogos con organizaciones feministas porque tenían problemas comunes que atender: la violencia de género, las mujeres pobres muertas por aborto. Entonces nos dice a Ivonne Guevara, una de las teólogas feministas más conocidas de América Latina, la mandaron callar un año porque ella dijo públicamente que estaba a favor del aborto. Y ha sido la única teóloga de la liberación que se ha expresado públicamente, claro, con un castigo muy fuerte, que ella aprovechó para hacer su segundo doctorado, pero y además para seguir desarrollando el trabajo, ¿no? Y lo que ella argumenta tiene que ver también con los argumentos de muchas feministas. Ellos no están viendo que la vida de las mujeres pobres está jugando, por eso necesitan tener el acceso a un aborto seguro, ¿no? Si lo que están defendiendo es la vida, ¿qué vida es la que tiene prioridad? Entonces ella desarrolla, se va por esa línea, ¿no?
Y bueno, la teología feminista de la liberación latinoamericana, desde que surgió, no ha permanecido estática. Desde entonces hasta hoy en día es posible hablar de teologías feministas de la liberación latinoamericana, así en plural. Los temas se han diversificado, de tal modo que tenemos a teólogas ecofeministas, teólogas indígenas y los dos casos de los que nos ocuparemos, que son la teología feminista negra de liberación y la teología queer. La teología feminista negra de liberación tiene algunas exponentes en el continente, entre quienes destacamos a Marcial Mena de Colombia y a Regina Lima da Silva de Brasil. La última es residente en Costa Rica y es actual directora del Departamento Económico de Investigaciones. Para contextualizar su trabajo debemos recordar que las poblaciones negras del continente son diversas, ya que para hablar solo del Caribe existen iglesias protestantes de todas las ramas, musulmanes, hindúes, católicos, santeros, vudú y otras ramas de religiones sincréticas propias de cada isla. Incluso en el Caribe existe una iglesia cimarrón en Surinam, que fue que es la única religiosidad africana que sigue viva en América Latina, ¿no? Se fugaron, hicieron un cimarronaje ahí y ellos permanecieron con su religión. Se reconoce como la única no sincrética, la única religión en América Latina africana no sincrética. Y bueno, también en la primera sinagoga en América Latina estuvo en el Caribe. Por otro lado, si nos asomamos a Brasil, que también es ahí todo un mundo, existe una composición religiosa heterogénea. Y bueno, qué decir de las diferencias entre la población afrocolombiana centroamericana. Entonces, en ese universo también de pensamiento negro religioso o teologías negras, estas teólogas se avientan a decir: somos teólogas de liberación, pero somos teólogas de liberación desde nuestra posición. Somos teólogas de la liberación negra, ¿no? Somos feministas negras, somos teólogas, y lo primero que hacen es cuestionar a la idea de un Dios masculino, pero también buscan retomar de las religiones africanas cuestiones que parecieran tan simples como los cantos y los tiempos, pero que en realidad, si lo analizamos más a fondo, ellas a lo que apelan es a tiempos de resistencia distintos, y son tiempos de resistencia no solo a las cuestiones religiosas, sino a las cuestiones políticas y económicas. Son temporalidades distintas a las modernas. Y bueno, lo que buscan es también retratar esto. Marcial Mena, por ejemplo, ella está muy interesada en la mujer negra empobrecida, y a ella le interesan los postulados de las teólogas feministas como una forma de resistencia ante los estados blancos modernos, ¿no? Yo insisto, no es nada más la cuestión de religión, no es nada más el sí queremos ejercer nuestra fe, sino es queremos ejercer nuestra fe desde un punto de vista, bueno, más bien desde una vida digna, y lo que tenemos no nos está asegurando ninguna vida digna, y Dios no quiere esto para nosotros. Silvia Regina de Lima, por su parte, a lo que se ha enfocado es a pensar la construcción de cuerpos negros y los prejuicios sobre los que se crean los cuerpos negros, para pensar en un sujeto teológico vivo, que entiende como corporalidades específicas que están unidas a una comunidad, por lo que retoma la idea ubuntu de ser solo si el otro es. ¿Esto qué quiere decir? Yo solo puedo ser si tú eres. Entonces es como una búsqueda de respeto radical desde una idea cristiana de amor radical, que también van a retomar la teóloga queer. Creo que estoy un poco lenta, esta idea de amor radical es retomada por las teólogas, por una teóloga queer en particular, es la que yo trabajo, que es Marcela Altaurral. Ella es una argentina metodista. Entonces ella en especial tiene una propuesta de amor radical. Este amor radical solo tiene sentido en comunidad, y entonces la comunidad solo tiene sentido en un punto de vista político. Ella lo que hace es decir que Dios es un ente degenerado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Dios no tiene género, que además es una idea que han repetido los teólogos durante siglos, pero a la hora de estructurar las iglesias y de ejercer el poder se hace de forma patriarcal, entonces se olvida lo que los teólogos están diciendo, ¿no? Dios no tiene género, entonces nosotros, como necesitamos ejercer un poder dentro de una estructura específica, lo ponemos como un Dios, hombre, padre, ¿no?
Entonces, ella lo que dice, no, Dios es degenerado, no tiene y esto, bueno, tiene sentido en la idea performativa de Dios, ¿no? Si yo me identifico con si Dios es padre, entonces el hombre está por encima, ¿no? Que es como se ha conformado la estructura de las iglesias patriarcales. El Dios sin género justo lo que busca es desmontar esto, quiere desmontar la idea normativa del bigénero, pero también usa otros conceptos como el de la perversión. Para llegar a Dios hay que ir por perversión. Entonces, bueno, ya después nos dice, bueno, las versiones la perversión es una versión diferente, pero en realidad ella lo que busca es como hacer una provocación acerca de las vías que tenemos para alcanzarlo, porque ella nos dice, toda teología es sexual y toda sexualidad es política. Entonces, si vienen aquí a decirnos que las teologías son asexuales, ¿qué es lo que nos están ocultando? Si vienen a decirnos que la unión solo es hombre-mujer, ¿qué es lo que nos están ocultando? Además, en una iglesia de la que conocemos tiene prácticas de diversidad religiosa siempre como por ahí escondidas, ¿no? El amor entre monjas, las monjas ahora hace poco unas monjas italianas decidieron casarse. Hay sacerdotes que se han declarado homosexuales. Entonces, la sexualidad ha sido siempre una trampa dentro de las iglesias cristianas. Entonces ella dice, basta, ¿no? Tenemos que hablar desde una teología, incluso ella dice, una teología sin ropa interior. Y bueno, otra de las apuestas es alejar el pecado de la carne, que ha sido también otra de las construcciones históricas de muchas de las iglesias cristianas. El cuerpo es el lugar del pecado. Entonces ella te dice, no, el cuerpo es la forma en la que nosotros vamos a religarnos a lo divino. Entonces, y yo insisto, es una intención muy radical que tendría una intención de subvertir las estructuras patriarcales de las iglesias, pero también estructuras patriarcales que están anudadas entre la iglesia y el Estado, ¿no? Que no necesariamente no necesariamente están casados, pero tampoco están tan alejados. Y bueno, es por esto que así es a grandes rasgos en estas dos teologías, la teología feminista negra y la teología queer, es en las que me centro. Pero bueno, a mí me interesaba venir a colocar como estos puntos en la mesa, que la teología de la liberación, bueno, en primer lugar que la religión no necesariamente implica un agachar la cabeza y un repetir absoluto. Hay personas que ejercen su fe desde los márgenes, personas disidentes sexuales, pobres, prostitutas, desde diferentes lugares, ¿no? Que además han sido retratados en diferentes formas en la cultura latinoamericana. Si agarramos de repente una novela de José Donoso, nos encontramos que la protagonista en El lugar sin límites, pues es una persona, es un travesti, que trabaja además en un burdel y que va cada domingo a misa, ¿no? Entonces dice, la Manuela cada domingo se arregla misa y ahí es donde empieza a acosarla se me fue el nombre del otro personaje. Son personas que ejercen desde el margen, entre comillas, porque en realidad son personas que han estado siempre dentro de las comunidades. Lo que están haciendo ahorita es empoderarse de otra forma, ¿no? Buscar argumentos teológicos que les abran un espacio para defender, como dije al principio, su fe. Y bueno, entonces por un lado tenemos sí que la fe en América Latina fue una herramienta de sometimiento, de destrucción de culturas, pero por otro lado se ha tomado como una herramienta que busca liberación. Entonces yo creo que es importante como tener presentes esos elementos a la hora en la que tenemos que defender esto de la ideología de género, ¿no? Porque, le insisto, las compañeras dentro de los ámbitos teológicos están dando batalla y ellas son directas las que les llegan, ¿no? El castigo, el silencio, entonces tú te vas, tú eres expulsado, y ellas están defendiendo su fe y defendiendo además una idea de justicia que tiene mucho que ver con la violencia de género, con la que ellas han trabajado muy de cerca. Y bueno, las teologías feministas negras y queer nos ofrecen posiciones frente a lo divino, recuperando el derecho a creer que les fue arrebatado durante los procesos de esclavismo y de construcción de la idea de la homosexualidad como pecado.
Ellas, descendientes de Cam y habitantes de Sodoma y Gomorra, a quienes se les negó la identidad de la fe que querían profesar, han comenzado a construir sus propias estrategias hermenéuticas, en donde rescatan a figuras como la mujer gentil, extranjera, probablemente negra y no perteneciente al pueblo judío, que interpela a Jesús, o la amistad entre Jonathan y David, o Ruth y Noemí, que son pasajes que ellos toman, o que ellos y ellas toman, para decir, bueno, Jonathan y David eran muy amigos y la Biblia dice que no se separaban y entonces David llora cuando Jonathan, ¿no? O Ruth y Noemí, que también era como una amistad muy cercana. Desde la teología queer se hacen reinterpretaciones de estas relaciones, ¿no? De interpretaciones homosexuales, interpretaciones de diversidad sexual. Bueno, David, que también podría ser reconocido como una figura patriarcal, es subvertida. Lo mismo hacen con diversas religiosidades populares. Hay una santa que se llama Santa Librada. Entonces es una santa que es barbuda y es un rito de religiosidad popular que se sigue en Argentina y en Italia, bueno, se supone que en otras partes del mundo, pero en realidad es una santa travesti, ¿no? Porque es santa, pero pues es una santa queer, es una santa con barba, y además todas las leyendas alrededor de esta santa tienen que ver con resistencia. Unas dicen que le salió barba porque no se quería casar, entonces como le pedía a Dios, yo no me quiero casar y me quiero dedicar a ti, le salió barba. Otras dicen que lo que quería era ser monja, y como sus papás no querían que fuera monja, Dios le dijo, te concedo barba para que puedas ser monja. Pero lo interesante es que es una figura que siempre está en resistencia contra el poder masculino, ¿no? Es una mujer barbuda que estuvo en resistencia y que tiene un alcance popular desde que la teología queer se agarra para desmontar mitos, ¿no? Mitos en torno a la religiosidad popular y a la forma en la que se puede ligar desde ahí con lo divino. Y bueno, el reto para estas teólogas que surgen en contextos populares es conseguir filtrar estas ideas entre más creyentes y servir de contrapeso a la ideología religiosa de las élites eclesiales, no como simples resistencias ante la cerrazón de los teólogos y dirigentes religiosos tradicionales, sino como posturas distintas para pensar y vivir lo divino. Gracias.